Bueno, le damos paso entonces ahora al ingeniero Francisco Faliero. Él es director de la consultora AdrasHack, no sé si lo pronuncié bien, Fran. Nos va a hablar sobre la ciberseguridad en infraestructuras críticas de salud. Bueno, ¿qué tal? Para los que trabajamos en sistemas cerrados históricamente, hace muchos años, una etapa tecnológica absolutamente previa a esta que vieron de nube y avances distribuidos, la seguridad en general era un elemento embebido en el diseño de los sistemas. Esto es, a medida que íbamos avanzando en la historia del desarrollo, teníamos condicionantes propios del desarrollo que hacían que tanto los datos como las aplicaciones mantuvieran un nivel de seguridad conforme a un único estándar. Eso obviamente con el tiempo y con el costo creciente de los sistemas centralizados, la imposibilidad de distribuir la información de manera inteligente fue dejado de lado por los sistemas distribuidos que crecieron de una manera, si se quiere, desordenada. Estos fueron evolucionando en pila sobre el crecimiento propio. En el mismo momento en que crecían, desarrollaban aplicativos no necesariamente integrados a la seguridad. Eso dio pie a toda una escuela de filtraciones de información, rupturas de aplicativos, etcétera, que hoy da camino a una industria que es la ciberseguridad. Lo que tienen ahí es básicamente un análisis que hace IBM anualmente en relación a los costos que tienen las pérdidas de datos para las empresas. Esto que están viendo ahí es el costo por país. Las estadísticas estas se hacen en una cantidad finita de países, no en todos los países del planeta, pero para que tengan una idea básica de cómo es el perfil de costos, ven que los países más desarrollados, que tienen más información, al mismo tiempo que aumentan la información, aumentan la exposición. Ese costo es un costo promedio para el país en el cual está tomándose esta medición. No implica que para Argentina sea necesariamente el mismo, pero sí nos da una idea bastante fuerte de la violencia que tiene una pérdida de datos en términos generales. Esto es por región, independientemente del país. Y también de vuelta los países más desarrollados tienen un costo importante en pérdidas de datos. Ese costo habitualmente tiene muchas aristas. Uno piensa habitualmente que el costo tiene que ver con el valor puro del dato. En realidad tiene que ver con las operaciones, los clientes que se van porque vieron rotos sus contratos de confidencialidad, las operaciones que se caen porque ya no son seguras, la innovación o el costo de traer a un nuevo proveedor que resuelve como Amazon sistemas de seguridad en nube, frente a otros proveedores de menor porte que posiblemente tengan soluciones equivalentes en cuanto a funcionalidad, pero no equivalentes ni en cuanto a aporte ni en cuanto a responsabilidad de manejo. Esto es una historia de cómo fue evolucionando esto a lo largo del tiempo. Las 4 barras implican los 4 últimos años. Fíjense que hubo un primer impacto muy importante en costos. Posteriormente hay una mitigación, son los 2 años siguientes. Y en este último año estamos accediendo a un nuevo esquema de escalamiento en la capacidad de penetración por parte de los invasores que buscan información, registros, etcétera, versus la capacidad defensiva de las instalaciones. Acá sí tenemos una negociación que hacer entre cuánto dinero se invierte para defenderse versus cuánto dinero se pierde cada vez que falla la defensa. Ahora sí, lo interesante es ver a nivel de industria cuáles son las más afectadas, y técnicamente la industria de la salud, junto con la de farmacia, son las 2 más afectadas. Si las ponemos juntas, están casi al doble de la siguiente industria afectada en costos. Esto sí es un indicador importante de por qué, en términos generales, una industria tiene vulneración de sus capacidades y otra no. La salud tiene un componente muy concurrido entre información personal, información propia de la medicina, información de mercadeo en relación a los productos de farmacia que se consumen, información de geolocalización en términos de a dónde concurro, dónde consumo. Si uno lo mira por sector de la industria, de vuelta a la salud, sigue siendo el componente que más tiene pérdidas de costo cada vez que tiene una exposición de información.
Esto es cómo fue creciendo técnicamente a lo largo del tiempo la posibilidad de una ruptura. Fíjense que en la curva de la izquierda estamos ya en un 30% de posibilidades de ruptura, de modo que cualquier operación que tengamos, independientemente de volumen, tiene un nivel de exposición determinado. La de la derecha está marcando, en función de la cantidad de registros expuestos en el incidente, cuál es el nivel de exposición. Fíjense que a medida que los registros son menores, el nivel de exposición aumenta. A medida que se intentan llevar registros más grandes y en cantidades más grandes, el nivel disminuye. Hay dos eventos interesantes acá. Uno, no se puede robar un petabyte alegremente en 15 minutos. La transferencia de toda esa información requiere de mucho tiempo. Por otro lado, los lotes de información disponibles en ámbitos no seguros son siempre mucho más chicos que lo que la base de datos distribuida o la base en la nube tienen en conjunto. De todas maneras, poco o mucho, el conjunto de datos siempre es interesante para el que está interesado en llevarse esa información. Esto es el estado de la seguridad por industria. De nuevo, fíjense que la tecnología, que es la primera que conoce estos eventos, se defiende mucho mejor. Esto es, entre personal entrenado y disponibilidad de equipamiento, tiene mucha más seguridad que el resto de las industrias. La salud está en el medio, con un 50% a favor y un 50% en contra. Esto es, a cualquier probabilidad que tengamos de que exista un robo de información, le tenemos que aplicar un 50-50 en términos de la industria de salud. Básicamente los elementos que tenemos que analizar acá siempre son los elementos de costo. El mayor problema es el gasto de inversión en ciberseguridad, que históricamente tenía que ver con el equipamiento, posteriormente tenía que ver con el desarrollo de las aplicaciones, y hoy día tiene que ver con un mezclado entre redes, equipamiento y disponibilidad de información. Cuando viene un proveedor como Amazon, que disponibiliza de forma muy segura en la nube información, lo primero que ocurre es que de esa capa para abajo el responsable es el cliente. Y es ahí donde nuevamente el cliente tiene que elegir entre hacer una inversión de infraestructura, de seguridad, o hacer una inversión de expansión de capacidad de almacenamiento. ¿Qué pasa con el desarrollo histórico de las aplicaciones? La privacidad no existía en términos de desarrollo históricamente porque las violaciones a esa privacidad eran de mucha menor cuantía, no impactaban genéricamente en grandes volúmenes, no tenían un impacto más que unitario, en todo caso una persona veía vulnerada su privacidad, pero no el resto. A medida que aumenta el volumen de información, aumenta la capacidad de exponer datos privados y junto con eso nace toda una industria que es la de la privacidad de información, anterior a esta industria de ciberseguridad. La privacidad de información tenía que ver con ofuscar analíticamente la información privada, al punto de que los nombres se cambiaban los apellidos, los domicilios, se cambiaban las edades. Esto es, si alguien se robaba un registro real que estaba siendo utilizado para desarrollo de aplicaciones o para testeo, lo que se llevaba no tenía significado en términos de personas reales. Sí tenía significado en términos analíticos, es decir, esa persona inexistente en ese registro significaba algo en términos de funcionalidad para el aplicativo. Básicamente las políticas de seguridad no están implementadas ampliamente en todos lados. Esto permite que se fijen políticas a medida que se avanza o se permita que las áreas independientes de la política central fijen su propia política, compren sus propios dispositivos, establezcan sus propias medidas de seguridad. El personal no entrenado en el mismo ambiente puede cometer negligencias de todo tipo, desde dar un clic en el correo equivocado, que es lo más habitual en este momento, hasta insertar un aplicativo que ejecute en la red y al mismo tiempo permita vulnerar la seguridad completa del sistema. Los factores externos que inciden para que esto ocurra es básicamente delictivo. La primera exposición que vimos después del break mencionó algunos de esos. El mayor es el interés comercial, ya sea de competidores, ya sea de elementos que quieren vulnerar, cobrando algún tipo de beneficio por hacerlo, o algo más violento todavía que cobrar rescate por haber encriptado directamente la operación. En el caso de salud, esto es bastante crítico. Si nos encriptan un hospital, tenemos colgando a todos los pacientes toda la información en curso, más la información para poder operar a partir de ese día.
Las infraestructuras críticas de seguridad tienen que ver con esto. Tenemos que tener defensa para que la operación técnica del hospital no sufra un impacto importante. Componentes en consideración en esto. La cantidad de agentes involucrados en la industria de la salud es muy amplia. Tenemos desde proveedores internos, esto es usuarios, que generan aplicativos y los acercan por interés propio, desarrolladores propios, desarrolladores terceros, desarrolladores de aplicativos envasados que nos llegan enlatados, desarrolladores de aplicaciones móviles, montones de móviles insertos en el esquema. Esto es, hay un ecosistema muy grande por donde se puede llegar a penetrar en el sistema. Las responsabilidades, obviamente, en estos sistemas son débilmente acopladas. Esto es, el proveedor que nos da una aplicación móvil para utilizar un teléfono, no necesariamente ejecuta un contrato en el cual resulte responsable de la pérdida de la información que manipula. En estos casos, entrega la información como está, tal como se nos entregan los sistemas operativos que habitualmente usamos, y las fallas que tengan embebidas en el cómo está son simplemente ocurrencia del cómo está el software en ese momento. Moraleja, no tenemos defensas en esos casos, a menos que establezcamos una red de seguridad que involucre en el ecosistema a proveedores y todo agente externo al ámbito del hospital. Los elementos iniciales son básicamente procesos propios y de proveedores, esto es, si nosotros traemos proveedores y los sometemos a nuestros procesos o le exigimos el cumplimiento de medidas básicas de procedimientos de seguridad, al menos avanzamos una rueda más en la etapa. El hecho de que nosotros tengamos dispositivos propios en el hospital, esto es, nuestros teléfonos, pero de los que desconocemos el código fuente del teléfono. El teléfono se actualiza con Android, con iOS, al mismo tiempo que tenemos un montón de instrumental que tiene microcódigo firmware, desde las bombas de infusión hasta los tomógrafos, hasta cualquier elemento que tenga un software propio, puede ser blanco de un hack y generar desde imágenes falsas en un tomógrafo, hay un caso bastante interesante, hasta generar información falsa o manipular el funcionamiento de bombas o detectores de rasgos humanos. La ausencia de protocolos de tratamiento integrados, esto es, los hospitales por lo general, al mismo tiempo que fueron avanzando en procesos de información distribuida, no pudieron generar protocolos integrados entre sus proveedores, sus propios procesos actuales y los desarrollos de procesos futuros. Es una tarea muy fuerte que han hecho todos los responsables de biomedicina dentro de los hospitales, los responsables de protocolos de comunicación, HL7, intentar insertar en el hospital toda una parafernalia de elementos de seguridad y de compliance que no eran comunes al mecanismo de atención de pacientes del hospital. Hoy han tenido bastante éxito, al mismo tiempo que crecen ellos, la ciberseguridad tiene también un componente adicional para ayudarlos, pero por el otro lado la tecnología de los que intentan invadir también avanzó en el mismo paso. De manera que no estamos empatados, pero estamos casi perdiendo el camino en relación a lo que es la capacidad de invadirnos en términos de instrumentos, desde los teléfonos móviles, que son los más habituales para mostrar resultados de reportes y de aplicaciones de análisis, hasta las propias máquinas que insertamos en el hospital. Una cosa que no hay y que sería interesantísimo tener, como en cualquier otra industria donde hay tableros, un tablero de control de calificación del riesgo del hospital. Esto es, a tiempo real, tener permanentemente un scoring de en qué estado tenemos todas las instalaciones frente a un montón de elementos. Fíjense que lo que estamos poniendo es entorno, datos, dispositivos, personal. Hay un scoring interesante que tiene que ver con la cantidad de dispositivos que nos acceden y si nuestros elementos de seguridad están al día con relación a las capacidades de invasión que tienen esos dispositivos. Por otro lado, el manejo de proveedores externos, el manejo de accesos, el manejo de distribución de información en reportes, si también tiene un control de un oficial de privacidad que de alguna manera controle que la información del hospital no se vaya en un reporte a caballito de una emergencia o a caballito de una solicitud entre pares. Hay un montón de normativas existentes que aplicadas todas en conjunto en los países más desarrollados que están dando buenos resultados. Lo más importante de todas esas normativas es que exista, unificándolas, un plan de auditoría integrado en el hospital que permita al mismo tiempo que mensurar el efecto de todas las normas que estamos aplicando
ir valorando correctamente y en tiempo real la situación de cada una de las áreas que deberían estar bajo esa metodología. Un elemento que escuché recién en el salón era interoperabilidad. Tenemos muchos agentes de la industria que nos están ofreciendo aplicativos que permiten interoperabilidad entre nuestros datos y aplicaciones externas de resultado, diagnóstico, reporting, etc. La interoperabilidad en sí misma no agrega seguridad, es simplemente un sistema de acceso y visualización de información, por lo cual tenemos de vuelta el problema en nuestras manos. Por más aplicaciones interesantes que tengamos accediendo a los volúmenes de información, nosotros no tenemos de nuestro lado algo que permita que la información que sacamos esté protegida. Si bien hay leyes de protección de datos, etcétera, etcétera, la realidad es que en la operación diaria estamos manejando muchos más componentes que lo que las leyes en términos aéreos visualizan y vigilan. Entonces, en términos de aplicaciones, en el hospital tenemos que tener bastante cuidado en cuál es el volumen de datos que estamos transportando para exhibir simplemente un reporte, cuál es el volumen de datos que está permitiendo ser accedido por un área que tiene interés solo en una parcialidad de esos datos, en la interoperabilidad de las historias clínicas, cuántos datos compartimos que no deberían ser visualizados en otras áreas y cuántos omitimos que sí tienen que ser visualizados. En eso hay hospitales que tienen mucho avance en historia clínica electrónica, hay otros hospitales que están recién hoy avanzando y deberían ellos mismos en ese instante de tomar la decisión de avanzar, establecer normas de privacidad de información para que los desarrollos futuros no estén minados por la necesidad de revisar datos crudos y en volumen. Últimos 5 minutos. Ok, estamos. Bueno, básicamente las prioridades establecidas versus los márgenes de exposición son lo que todos los días nos pasa. Un caso particular puede llegar a permitir que alguien acceda a una clave de seguridad que nunca tuvo. Pasada la emergencia, esa persona se queda con la clave de seguridad y al otro día permite o deja que hagan lo que se pueda hacer con la información. Por otro lado, tenemos casos puntuales en donde una emergencia en un hospital que al mismo tiempo está atendiendo actos masivos, llámenle maratones, llámenle visitas de presidentes, etcétera, tienen más riesgo de resultar en un caso negativo que la información que se maneja cuando el hospital está menos estresado. Tenemos que tener capacidad de analizar los factores de estrés en el manejo de la información para que también los mecanismos de seguridad se mantengan aún en esos casos. El monitoreo en tableros de riesgo es un monitoreo continuo. Tenemos que estar permanentemente mirando cuáles son los factores de riesgo que se vulneran, tener factores de calificación en las emergencias para automáticamente saber que frente a una emergencia bajamos la guardia y permitimos accesos irrestrictos a un montón de gente que naturalmente no los tenía. Y un punto final que es importante es el manejo del costo que tiene esta operación. Si alguien pudiera todos los días levantarse y al arrancar el funcionamiento del instituto, lograr establecer un balance entre el costo que tiene mantener la seguridad versus el costo que tiene el riesgo de una exposición, ya sea en valor de datos o en valor de privacidad, podría establecer un mecanismo paralelo para saber cuánta inversión incorporar en los sistemas antes de tomar la decisión. Preguntas genéricas: si el manejo de riesgo de seguridad es una prioridad o no para el hospital. Esto es, técnicamente alguien tiene que tomar la decisión de manejar el riesgo de seguridad y afrontar el costo con el menor impacto posible. El ciclo de vida del inventario, esto es, las máquinas que tenemos que tienen 10 años de antigüedad y que tienen por ahí microcódigo, firmware, y hoy se conectan con un módulo adicionado de Bluetooth, si no permiten que el mismo que conecta Bluetooth a ese dispositivo siga de largo al resto de la red. Vulnerabilidades en las instalaciones identificadas en todos los términos, esto es personal, equipamiento, acceso de redes, etc. El control y optimización del software, esto es, en muchos desarrollos quedan líneas muertas de software que se pueden activar con un virus o con un ingreso indebido, y en ese caso generar una pérdida independientemente de que el software se venía comportando bien y no había violado ninguna norma de privacidad. El entorno de inversión es básicamente la dirección del hospital recibiendo solicitudes de inversión de hardware y tomando la decisión de autorizar o no ese gasto. Es muy importante que tengan un tablero para saber si están denegando lo que los técnicos solicitan en función de un gasto cierto,
o si lo están denegando solamente porque el gasto excede la capacidad de inversión. Tenemos capacidad de controlar y recuperar incidentes, nos robaron información, tuvimos un accidente en el edificio, cuánto tiempo y en qué condiciones recuperamos funcionalidad al 100%, si tenemos capacidad de auditar permanentemente y monitorear los accesos a todos los centros del edificio, y básicamente si tenemos un respaldo legal que nos permita enfrentar el compromiso de una pérdida y al mismo tiempo establecer condiciones de igualdad en cuanto a la seguridad con los partners, proveedores, etcétera, que interactúan diariamente con el nosocomio. Conclusiones operativas, nada es imposible, hay siempre una posibilidad de hacer algo. En términos de ciberseguridad se complica cada vez más, por lo que al principio mencionaba él en la exposición, los volúmenes. Él puede haber empezado a trabajar con muy poca cantidad de información y hoy tiene fierros que por ahí tienen adentro 1 terabyte, 3 terabytes, 5, 1 peta, y analizar eso ya no es lo mismo que analizar en secuencia o recuperar la información del plato de un disco, puede llevar prácticamente 30, 40 días cuando antes llevaba una semana. Esto es, los volúmenes que tenemos desde el punto de vista técnico son muy grandes, pero siempre hay una posibilidad tecnológica de manejar eso. Nada puede interrumpir el proceso de atención del paciente. Ponemos mucha seguridad, pero no podemos poner en riesgo el objeto central histórico que es atender al paciente, darle confort y devolverlo a la vida que tenía antes de esto sin haber vulnerado la privacidad y sin haber agrandado o aumentado el perfil de riesgo del paciente. Nada debe impactar la confidencialidad del proceso, esto es, hagamos lo que hagamos en el entorno en que lo hagamos, esto es, aunque estemos pasando datos de una ambulancia en forma remota antes de llegar al lugar, o estemos juntando datos con otro nosocomio en una interconsulta, de ninguna manera podemos vulnerar la privacidad del paciente que debe ser mantenida a toda costa. La reserva de la información relativa al paciente por lo mismo, entonces tenemos casos a veces de gente conocida de medios televisivos, etcétera, del cual aparece una parte de la historia clínica. Uno puede quemarse vivo sabiendo que la institución no lo hizo, todos sabemos eso. Siempre hay algún agente interno, humano, que expone información a la que en principio no debería haber tenido acceso, solo por inferencia. Esto es, si la persona logra vulnerar la condición de seguridad que hace a su profesión, ya sabemos automáticamente que no es parte de la profesión. Es muy raro que un profesional que se dedica a cardiología regale los datos que están monitoreando en el momento. Por el lado de la ciberseguridad, al mismo tiempo que cuidamos al paciente al nosocomio, nada debe interrumpir el curso de las medidas de protección. Esto es, no podemos por una mención particular o por un accidente externo o presiones gubernamentales o lo que fuera, romper los mecanismos de seguridad establecidos y el crecimiento de esos mecanismos tendientes a establecer un promedio de operación segura en el nosocomio. Nada tiene que obstaculizar el control y la continuidad operativa de esto al mismo tiempo. Esto es, nadie puede levantar la integridad de la información y dejarla libre para que consulte, o un aplicativo particular en algún momento tome control de ella sin que el hospital pueda manipular la información. Nada tiene que detener la formación continua en calidad del personal. Esto es, tenemos que tener a todo el personal entrenado para detectar riesgos informáticos, no ejecutarlos, y implementar políticas de seguridad internas que tienen que ver con la detección de intentos de violación y alguna actividad restrictiva de esos intentos. Hay empresas muy grandes que, por ejemplo, echan una persona por año y la que se echa es la persona que más intentos de violación de seguridad ejecutó durante ese año. Es una medida restrictiva convencional, no está mal tomarla porque esa persona mostró una agresividad particular con la seguridad de la institución y por otro lado enseña al resto que es bastante serio intentar vulnerar la seguridad que se instituyó en el organismo en el que trabaja. Finalmente, nada tiene que minimizar la participación presupuestaria en este asunto. Esto es, no podemos sencillamente por un tema de inversión dejar la ciberseguridad liberada al azar y simplemente porque hasta ahora no pasó nada o nuestro país no está en la lista de más afectados, obviar ese asunto. En el momento en que sucede, nadie conoce las fronteras del hecho, nadie sabe cuál es el riesgo de exposición ni el riesgo de daño que tiene una externalización de información. De modo que, de alguna manera, tenemos que tener un camino continuo, como lo tenemos en la mejora de los procesos de salud, sobre los procesos de ciberseguridad. Bueno, muchas gracias. No sé si hacemos preguntas después en panel o...